Vamos a trabajar hoy cómo depurar la base de datos. Les he contado durante todo el tiempo que hay unas desventajas que tiene trabajar en Google Drive, que es la manera en cómo tabula la información de manera automática. En este momento tenemos ya 233 respuestas. Vamos a mirarla. Estoy en el cuestionario donde tenemos todas las preguntas y voy a ver las respuestas. Aquí entonces hay que tener mucho cuidado porque como es un formulario, cuando nosotros hacemos la encuesta presencial, hacemos las preguntas filtro y si la gente la cumple, las 2, 3, las 4, la cantidad de preguntas filtros que sean, si la cumple solo si nos llenan el formulario, nos llenan el cuestionario. En este caso, como es en línea, nos toca hacer las preguntas filtros en línea y si la gente cumple las dos, en este caso que fueron dos preguntas filtros, que si pertenecían al área metropolitana y otra que si estaban recibiendo formación virtual, solo en caso de que cumplan las dos preguntas, era que pasábamos a llenar todo el cuestionario. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi muestra, recuerden que la muestra es una parte que se saca de la población y que la población son todas las personas objeto de estudio que cumplen con las condiciones para ser encuestados. Digamos que eran 2.000 personas que cumplían con las condiciones, es un ejemplo. Y nos hicimos la formulita que ya está establecida para calcular la muestra y nos dio un ejemplo, son ejemplos que estoy poniendo, 200 encuestas para realizar. Entonces, en este momento tenemos 231, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, de estas 231, hay 12 que nos llenaron de personas que no eran del área metropolitana, que automáticamente el formulario los votó. O sea, que aquí ya tenemos un menos 12. Cuando me vengo acá a esta, si está recibiendo formación virtual, tenemos 39 que no cumplen con la condición para ser encuestados. Entonces, 39 por acá y 12 por acá me está dando un total de 51 personas. Entonces, de 31 encuestas que tengo, 51 no cumplen con las condiciones para ser encuestados. Teniendo ahora sí 180 personas que sí cumplen con las condiciones. Quiere decir que me están faltando 20 para alcanzar el tope. ¿Por qué les hago esta claridad? Porque ya nos ha pasado. Van a tabular, lo tienen en cuenta. Entonces, eso altera el desarrollo y los resultados de la investigación. Entonces, solamente se tienen en cuenta las personas que cumplan, los encuestados que cumplan con los filtros. ¿Listo? O sea que no estamos contando realmente con 231, sino que estamos contando nada más con 180, porque estas dos eran filtros. ¿Listo? Recuerden que las preguntas filtros son las que me ayudan a corroborar que las personas sí sean objeto de estudio en la investigación, que sí cumplan con las características para poder ser estudiadas. Muy bien. Entonces, aquí ya empezamos a mirar que hay 180. La pregunta de la edad, que la pusimos abierta para poder trabajarlo de manera cuantitativa, que más adelante en una próxima sesión les voy a explicar cómo trabajamos con las variables cuantitativas. Hoy solamente vamos a trabajar cómo se depura la base de datos. Tipo de institución a la que pertenece. Aquí nos estamos dando cuenta que tenemos unos errores, tenemos un error. Porque alguien nos escribió SENA. Y es muy común que cuando yo tiro mi encuesta, la gente escriba a veces incoherencia, o no lea bien las instrucciones, o no lea bien las opciones. Y resulta que el SENA hace parte de las instituciones públicas. Entonces nos toca luego en la base de datos, esta encuesta se puede salvar para no eliminarla, se puede convertir en pública porque no estaríamos alterando el resultado de la investigación. O sea que en este caso podríamos corregir esta encuesta. En caso de que no se pudiera corregir, toca eliminarla y reemplazarla por una nueva. Entonces, cuando nosotros eliminamos la encuesta porque quedaron mal administrada en manera presencial, lo que hacemos es reemplazarla por otra, o sea, hacerle a otra persona, a otro encuestado para sustituirla. Acá como es virtual, pues nos tocaría esperar que otra persona nos llenara para ir reemplazando y llenar el tope que nos hace falta. Bien. Nivel educativo que cursan, bueno, ahí están. Herramientas para hacer encuestas, hay muchísimas, ¿cierto? Pero igual en todas nos toca a nosotros hacer el trabajo de artillería, o sea, nosotros mismos nos toca hacer los cruces, porque ninguna herramienta, llámese Google Drive o cualquier otra, te van a hacer cruces de variables. No hay ningún programa que te ayude a tabular y a encuestar, que te haga formularios y a la vez te cree los cruces, que te diga,
ves que yo voy a cruzar, porque debe ser importante, el tipo de educación, si es pública o privada, el tipo de educación si es pública o privada, versus la aceptación, para ver quiénes la aceptan más, y los que están en la pública o en la privada. O sea que eso no pasa. Eso lo tenemos que hacer nosotros por aparte. Bien sea en SPSS, bien sea en Excel o en otro programa que haya para trabajar encuestas o el tema estadístico. ¿Sí? En nuestro caso, la herramienta a la que tenemos acceso es a Excel. Listo, entonces nos toca depurar bases de datos y organizarla, porque aunque Drive y otras herramientas me hagan los gráficos básicos, nos hacen un gráfico por cada pregunta. Pero en investigación de mercado tenemos que llegar más allá de los gráficos por cada pregunta, que es lo que llamamos nosotros los cruces de variables. Tengo acá también la percepción. Miren, esta pregunta, ¿qué piensa usted de la educación virtual? Seleccione máximo 2 opciones. Cuando es una pregunta, ojo, de múltiple respuesta, que yo puedo seleccionar varias opciones, miren lo que hace Google Drive. En ningún momento yo sumar este 15%, más este 48%, más este 74%, más este 23%, digamos que 24%, más este 38% me va a dar el 100%. ¿Por qué no me da el 100%? Porque lo está haciendo los cálculos sobre 180 personas, no sobre el número de respuesta. Por ejemplo, voy a sumar 27 más 87 más 134 más 47 más 69, me da un número de respuestas. Si yo divido el número de respuestas totales, perdón, el número de respuestas obtenido sobre el número de respuestas totales, ahí sí me daría el 100%, pero en este caso estamos Google Drive y cualquier plataforma que genere formularios siempre va a trabajar sobre la muestra, no sobre el número de respuestas. Teníamos de las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted son ventajas? Teníamos como ventajas que nosotros determinamos disponibilidad de materiales, optimización de tiempo, flexibilidad, ahorro de dinero, comodidad, estudio personalizado. Eso era lo que teníamos nosotros. Estas demás que estamos viendo acá, con una mención, las dijeron los usuarios porque nosotros describimos en nuestro formulario la opción otro cual, otro. Entonces lo que hace Google Drive es que me las apila aquí mismo. Cuando vamos a trabajar en Excel no nos pueden quedar aquí mismo porque al hacer la tabla dinámica, pues observamos que nos cambian los datos. Estas preguntas de por qué hay que mirarlas muy al detalle. En ocasiones, ¿qué hacemos? A las preguntas abiertas las empezamos a estandarizar. Pero este porque es muy de opinión, es muy cualitativo, ¿sí? Entonces es muy difícil a veces en ocasiones tratar de decir, ve, quiso decir esto. ¿Qué nos toca? Leernos toda la respuesta. Vamos a tratar de mirar qué nos decían las personas. Que por qué, por ejemplo, consideraban que era mejor la educación presencial que la virtual. Y nos decía, más entendimiento en los temas. Al interactuar con docentes, la información es mucho más clara. Las personas necesitan más interacción con los demás. Entonces es muy difícil, por ejemplo, decir, ve, la gente quiso decir, estandarizarlo y graficarlo, porque es cualitativo, es de percepción, es de opinión. ¿Qué nos toca hacer en esta parte de acá? Sacar como los comentarios, unos 5 o 4 comentarios que ustedes hayan percibido como interesantes, o que les cause risa, o que sean chéveres, y ustedes hacer como su análisis de qué era de lo que las personas querían decir. No estoy diciendo que porque sea una pregunta cualitativa de interpretación, yo no la pueda convertir y cuantificar en gráficos. Se puede. Pero no es lo mismo cuando yo pregunto, ¿usted por qué consume o por qué compra en una tienda? Digamos, ¿usted por qué consume o compra en Rager? Que usted me va a decir palabras puntuales, economía, buen precio, a cuando alguien escribe, permite mayor relación interpersonal, cambio de ideas, conceptos, estrategias, permite la calidad, o sea, cuando alguien puede, miren, aquí hay personas que nos escribieron un mamotreto de cosas, o sea, un montón, miren, por ejemplo, esta opinión, el estudio virtual es solo para pocos, puesto que no todos tenemos los recursos, entonces es mucho más complejo convertirlo en estandarizarlo, lo que nos tocaría es leerlo y sacar como nosotros nuestras propias conclusiones de qué fue lo que de todo esto se nos queda a nosotros y como hacer menciones textuales de 4 o 5 comentarios que nos parezcan interesantes o completos. Vamos a empezar a depurar la base de datos. Yo puedo indicarle a Google Drive que me convierta esto a un Excel. Entonces vamos a pasarlo
a una hoja de cálculo, perdón, lo pasamos a una hoja de cálculo en Google Drive, en línea, que es la que tiene Google Drive, y él automáticamente toda la encuesta que estaba allá me la convirtió, me la tabuló. Esa es una de las ventajas que tiene Google Drive. Aquí, por ejemplo, no nos queda fácil trabajar tablas dinámicas, hacer consolidados y hacer gráficos, aunque se puede, pero digamos que no es la herramienta la que hemos venido trabajando, entonces lo vamos a convertir a Excel. Aquí está en la hoja de cálculo de Google Drive. Para convertirlo a Excel, te lo voy a descargar aquí en archivo, descargar, y le doy donde dice Microsoft Excel. Lo convierto a Excel. Listo. Entonces, esta marca temporal la podemos dejar, la podemos quitar porque no nos va a afectar en nada. La voy a dejar tal cual ahí como está. Y voy a agregarle, entonces, el código de la encuesta. Y vamos a enumerarlo con un consecutivo. Normalmente, cuando nosotros lo hacemos, vamos a ponerle formato general, y ahí es donde nos damos cuenta que si una nos quedó mal administrada, mal tabulada o mal pues diligenciada, el compañerito tuvo de sus 100 encuestas, por ejemplo, que le correspondía hacer en la calle, se equivocó en 13. Entonces, él sabemos por el código cuáles fueron las que quedaron malas y él mismo, el mismo encargado, el mismo encuestador, tiene que irlas a cambiar o a hacerlas. O si a veces podemos salvar la encuesta con una llamada y tenemos los datos, pues lo podemos salvar también con una llamada y solucionar el problema. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es generarle un código a cada una. En caso tal de que yo identifique que tengo una mala, pues poderla modificar. Normalmente lo que hacemos cuando estamos trabajando en presencia. Voy a hacer un filtro. ¿Por qué? Porque no todo lo que tengo aquí me aplica. ¿Sí? ¿Qué no me aplica? Activar el filtro. Recuerden que no cuentan las personas que dieron que no eran del Valle de Aburrá. Entonces esas encuestas las tenemos que eliminar. Me está diciendo que 12 registros no son del Valle de Aburrá. Entonces los voy a seleccionar y le voy a dar control menos para eliminarlos. ¿Listo? O sea que solamente me van a quedar aquí los que dijeron que sí. Bien, ahí estaría este proceso pequeño. Lo mismo con la siguiente pregunta, que es que si están recibiendo formación virtual como estrategia durante la pandemia. Entonces, los de no, los voy a quitar también porque no cumplen con las características. En este caso, en la parte de abajo me está indicando que son 29. Entonces, voy a seleccionarlos y los voy a eliminar. ¿Cómo los elimino? Control menos. Listo. Para eliminar filas o columnas. En este caso son filas. Y ya me voy a quedar, les voy a contar con cuántas encuestas me voy a quedar. Aquí me está diciendo que con 180, quitando pues el título. Y ya tenemos las 180 que cumplen con la condición. Supongamos que eran 200, como dije al principio, entonces tendríamos que esperar o tratar de agilizar el proceso para que otras 20 personas que sí cumplan con la característica nos llenen para tener el tope. En un ejemplo que indiqué, que sea la muestra. El siguiente paso que vamos a hacer es mirar, cambiarle los nombres a las preguntas. ¿Por qué? Cuando yo trabajo tabla dinámica y lo hago con estas preguntas tan largas, se me dificulta trabajar. Les voy a hacer aquí una prueba. Voy a hacer una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, aceptar. Resulta que si voy a utilizar la pregunta número 2, a ver, miren, yo les muestro. Miren todo lo que me amplía las celdas porque llega, Excel se acomoda, la columna se acomoda al tamaño de la pregunta. Entonces, si yo necesito utilizar varias variables o hay preguntas más largas que esta, se me va a hacer todo el tiempo, se me va a estar moviendo y va a ser un complejo poder trabajar. Entonces, mi recomendación inicial, ¿cuál es? Siempre, siempre, yo les digo a los muchachos, sea que lo hagan directamente en Excel, sea que lo hagan de Google Drive y de aquí lo conviertan a Excel, es que me conviertan cada pregunta en una variable. Por ejemplo, acá está. ¿Pertenece usted al área metropolitana? Entonces lo llamo área metropolitana. Acá, por ejemplo, ¿está usted recibiendo formación virtual? Formación virtual. Estas dos no las enumeré porque dentro del cuestionario no las tenemos enumeradas, sino que las tenemos como preguntas filtro sin enumeración. Y nuestra primera pregunta es el lugar de residencia. Entonces, otra recomendación importante es enumerar las preguntas, pues ponerle su numerito a cada pregunta. Entonces, lugar de residencia, el número 1, género, es la pregunta número 2, para también cuando estemos haciendo cruces de variables,
y yo determine que voy a cruzar la pregunta 4 con la 5, sea más fácil mover las preguntas. Pues moverlas en la tabla dinámica, poderlas meter en fila, columnas y trabajar con ellas. Tipo de institución, esa sería la pregunta número 4, aquí la voy a escribir como la 4. Nivel educativo, recuerden que una variable es de todo aquello que podemos recolectar información y que puede variar en el tiempo. Entonces, cada columna de esta representa una variable porque de ella es que estamos recolectando la información. Yo ahí pondría esta como ventaja, que sería la pregunta número 8. Luego acá, de las siguientes opciones, desventajas. Bueno, listo. Recuerden que yo no lo voy a hacer todo, sino que voy a ir mostrando. Entonces, digamos que el método ideal que les recomiendo para verificar errores, yo les recomiendo la tabla dinámica. Entonces, seleccioné mi base de datos, le di insertar, tabla dinámica, aceptar. Y voy a empezar, por ejemplo, con el lugar de residencia. Entonces, yo les voy pidiendo que ustedes vayan haciendo tablita por cada, la idea es hacer tablita por cada pregunta. Entonces aquí sería, él me pone aquí etiqueta de fila, debemos cambiar esto por el nombre de la variable que sería el lugar de residencia o municipio. Vamos a poner lugar de residencia. Lugar de residencia. Listo. Aquí entonces voy a traer esta misma variable. Como es una variable cualitativa, lo que hay ahí es texto. Recuerden que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Entonces, como lo que hay ahí es cualitativa, es texto que nos ayuda a clasificar, a categorizar, a agrupar y todo eso, lo vamos a traer entonces a valores. Porque lo único que puedo hacer con una variable cualitativa es hacer un conteo. Yo no puedo sacar un promedio de una variable cualitativa, no puedo sacar una suma de una variable cualitativa. Lo único que puedo hacer es contar cuántas veces se repitió cada opción o cada dato, que eso es lo que en estadística llamamos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Esta misma variable la vuelvo y la traigo a valores. Recuerden que aquí en valores es donde hacemos, bien sea, reemplazamos una función, puede ser un sumar sí, un contar sí, un promedio sí, o también lo llevamos a porcentaje, listo. Entonces, esta que está aquí es para calcular la frecuencia relativa porcentual, que es para convertirla en porcentaje. Es decir, estas 23 personas que vienen en Bello, de 180, ¿cuánto representan? Un 10%, un 5%, que nos indique cuánto representa. Entonces me voy a venir acá. Miren acá en la parte de valores, le doy clic a la pestaña. Aquí le doy clic normal. Clic izquierdo. Configuración de campo de valor. Mostrar valores como, y lo llevo a formato al porcentaje del total general. Bien. Hay unas variables que se organizan de mayor a menor, pero no todas las variables se pueden organizar de mayor a menor, depende. Hay variables que esas son dentro de las cualitativas ordinales, ordinales. O sea, que tienen un orden determinado ya, específico, que ya está determinado. Por ejemplo, el nivel de escolaridad. Ustedes saben que hay un orden para el nivel de escolaridad, que ya está determinado. Usted no puede decir que no hizo la primaria y que ya está en la secundaria. O sea, hay un orden de cuáles se deben de hacer primero o en el orden que está. Esas son variables ordinales. Ustedes, esos que son ordinales, no las puede cambiarle el orden. Así, por ejemplo, posgrado quede con más menciones que primaria, ahí no se cambia el orden. En este caso, en municipios de residencia, lugar de residencia, sí se puede cambiar. Bien, entonces, esta la tenemos que organizar. Vengo aquí, le doy más opciones de ordenación. Repito por si lo hice muy rápido. Aquí tengo la pestañita, más opciones de ordenación. Y aquí en manera descendente, porque siempre voy a tomar de la más alta a la más baja, no lo voy a hacer por la mención, por el dato que sería Bello, Calda, porque en este momento lo organizó de la A a la Z, pero por el nombre. Mira que primero está la B de Bello y por último está la S de Sabaneta. No, lo quiero organizar por el número de veces que se repite. De la más alta a la más baja, siendo Medellín la que debería quedar de primera. Me voy a aceptar.
Y miren que me trajo a Medellín de primera, luego me trajo a Bello, seguido de Caldas, luego Itagüí, Envigado, y ahí está el orden en que lo trajo. ¿Listo? Bien. Repito, esto no lo puedo hacer en todo tipo de variables. ¿Por qué? Porque hay unas que son ordinales que se tiene que respetar el orden. Por ejemplo, en las que son de escala lineal también se tienen que respetar el orden. Calificaciones. Se pregunta qué tan de acuerdo está con tal cosa. Por ejemplo, acuerdo, desacuerdo, o bueno, malo, regular. Estas preguntas de bueno, malo, regular, también se respeta el orden. No se pueden alterar. Si, por ejemplo, lo que más quedó alta fue la mitad, que es indiferente, o que es regular, usted no la puede poner de primera. Porque el orden dice que es, si usted va a empezar desde lo negativo, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. O si va a empezar desde lo positivo, muy bueno, bueno, regular. El regular siempre va a quedar en la mitad. Independientemente que eran 200 personas y 180 dijeron que era regular. No la podemos modificar. Yo a veces hago trampita que es copiarme esta base de datos, esta misma, y pegarla. Esto aplica solo si, ojo, solo si me contestan las mismas 180 personas que estoy trabajando. Por ejemplo, les voy a hacer aquí la claridad. Hay preguntas que no todos me la contestaron, como este por qué, no todos me la contestaron. Entonces no puedo copiar y pegar la base de datos porque no tiene el mismo número de respuestas. Miremos otra. ¿Qué tipo de dispositivo utiliza? Esta no todos me la contestaron porque habían unos que decían que no. Y si decían que no, no contestaban. Entonces tampoco puedo copiar y pegar para hacer la tablita de eso. En este caso, para la siguiente variable que es género, sí lo puedo hacer porque en las dos vamos a verificar, voy a hacer un total aquí en la parte inferior, con un contará, igual contará. Recuerden que contará me permite contar texto, bueno, las celdas que tengan información, independientemente que sean texto o número. Entonces me está diciendo 180. Para hacerles salvedad o que quede bien clarito lo que les estoy diciendo, nos quede bien clarito, ¿cuáles sí podría copiar? Esta, miren acá está también, también. Bueno, hasta aquí casi que todas. Esta no. Voy a ponerla aquí en amarillito. Esta no. Porque no me da 180. Esta tampoco. Miren, esta tampoco. Entonces, no con todas puedo hacer el truquito que yo estaba haciendo allá, que es de copiar y pegar la base de datos. Miren, esta tampoco. Bueno, todas las que no tengan 180 no lo puedo hacer. Esta segunda, cambio el lugar de residencia y lo paso a género. Igual me van a dar los resultados. Y solamente cambio el nombre, género. Y me ahorro un montón de tiempo haciendo el proceso que ya sabemos de la tabla dinámica, seleccionar, tabla dinámica, insertar. Bueno, me ahorro todo esto de convertir a porcentaje, de traer la variable, me lo ahorro en lo absoluto, completamente. Acá entonces en vez de género, la edad no, porque es una variable cuantitativa. Yo después les indico cómo trabajamos las variables cuantitativas. Entonces la edad nos la saltamos y voy a tipo institución. Entonces, lo primero que hacemos cuando hacemos la tabla dinámica es mirar qué errores hubo. En este caso del SENA hay una persona que se equivocó. Me está diciendo certificación y cursos trader, bueno, como se lea esto. Entonces, bueno, lo voy a organizar. Me voy aquí, ordenación, más opciones de ordenación. Recuerden, de manera descendente, no por tipo de institución, sino por frecuencia absoluta. Por cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. Entonces, aquí tenemos que primero está la pública, luego la privada, con un 20%, y este que dice SENA, pues ¿qué? Un despistado, descuidado, que pues igual SENA era pública. Entonces, yo le doy doble clic al número 1, y él automáticamente me lleva a la encuesta, miren lo que hace Excel. Cuando yo le doy doble clic a ese que tiene el error, él en una hoja aparte me separa todos los que tengan errores. En este caso fue uno solo. Y me está diciendo que es el código 141. Entonces yo me vengo al 141, en este caso podemos salvar esa encuesta, porque pues obvio que si dijo que era cena, pues solamente es cambiarlo a público y ya estaría. Entonces 141, aquí lo busco, cena, lo cambio a público, y ya está. Cuando yo hago una modificación en la tabla, en la base de datos, en la tabla dinámica para que se vea reflejado, tengo que darle a actualizar. Hay muchas opciones de darle a actualizar. Por aquí lo podemos hacer. Acá en la pestaña datos también está actualizar todo.
O clic derecho sobre la tabla y también está la opción actualizar. Miren que desapareció el SENA como opción y quedó certificación y curso trader. No sé cómo se lee eso, la verdad. Bien. Acá tenemos un detalle, que en nuestra encuesta nosotros no teníamos estas opciones. Teníamos la opción otro. Y resulta que cuando ustedes van a hacer la encuesta, van a mostrar los resultados de la encuesta, no pueden incluir opciones que no estaban en el cuestionario, porque después se tomaría como que está mal hecho. Lo que ustedes tienen que hacer es, nos toca hacer el pequeño cambio en la base de datos. Miren entonces lo que voy a hacer, y esto no solamente lo hacen con género, vuelvo y les explico. Recuerden que nosotros cuando estábamos construyendo este formulario tuvimos varios momentos, que después íbamos corrigiendo, después corregí yo, después ustedes lo miraron, lo volvieron a corregir, o sea, hicimos varias correcciones. Cuando se le hace cada corrección a un formulario, es lo que tomamos como las versiones, versión 1, versión 2. Hay formularios que han llegado hasta encuestas que han llegado hasta su versión 10. Es decir, que 10 veces le han visto corrección. Entonces van en la versión 10. Lo mismo es acá. Si en mi encuesta en Word no estaba la opción otro, entonces no tenía por qué estar en el cuestionario, acá en el de Google Drive. Entonces en este orden, aunque yo estoy mirando que fue indicado haberlo puesto. Entonces cuando yo escribo otra, resulta que Google Drive lo tabula en la misma encuesta, ahí mismo en la misma columna. Acá podemos observar que certificación y cursos no están como una opción. Entonces, en la base de datos, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a rellenar como otro. Entonces, yo me voy a venir aquí. Solamente voy a deshabilitar privada y pública, ¿cierto? Agrego una columna más, la pongo como la 4.1, otro, ¿cuál? En caso que la persona dijera otro, ¿cuál era ese otro? ¿Por qué? Porque si no Excel me los va a tomar como si fueran parte en el gráfico y yo no dije eso en mi gráfico, aquí tiene que aparecer. Entonces, la artillería o las modificaciones que tienen que hacer ustedes son estas. Las voy a pasar aquí y aquí pongo como la opción otro, porque eso era lo que teníamos en el formulario de Google Drive. Entonces, así tal cual tiene que aparecer. Si miraron lo que dice, repito, filtré las que quiero diferente, ¿cierto? Las filtré, las quité, las convertí a otro y en otra columna puse la opción otro. Entonces aquí está otro, ahí sí que cursos trader, ay, como se leía, otro y certificación. Entonces me voy a venir aquí a la tabla dinámica y la voy a actualizar. Y miren que modificó. Cuando este otro solamente representa un 1%. Cuando yo muestro el otro, cuando representa más, por ahí un 5%, un 10%, que usted dice, wow, es un valor alto, entonces ahí sí, solo así lo explico. O sea que no siempre es obligatorio explicar el otro. Ay, es que el otro nos dio un 1%, no hay necesidad de explicarlo. Pero si el 1% nos da 10%, ahí sí deberíamos, lo ideal es, hacer un gráfico solamente del otro. Y de los que dijeron otro quedó repartido así. O sea, la idea es que el otro no nos dé tan elevado. Si nos da demasiado elevado fue falla de los que diseñamos el cuestionario. Voy a dejar hasta aquí para que el video no nos quede tampoco tan extenso porque luego va a pereza verlo y hacemos otro nuevo video como parte 2.